¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya llevamos varios capítulos, por denominarlo de alguna manera, de este programa que se denomina Saludablemente, particularmente para el abordaje, obviamente, de distintas especialidades, el hecho de prevenir más que de la enfermedad en sí mismo. Hoy nuestro invitado es el doctor Eduardo Kohler, médico neurólogo, docente de neuroanatomía de la Universidad Nacional de La Pampa y otros títulos y currículums que obviamos para aprovechar mejor lo que sabe y lo que nos puedes transmitir. ¿Cómo le va, doctor Kohler? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Es una enfermedad de estos tiempos? ¿Tiene más prensa o ya venía de hace años el Alzheimer? No, en realidad es una enfermedad que se describe por primera vez en el año 1906. Oh, y se publica en el año 1907. Desde el 1900, te diría, se empezó a hablar mucho más de la enfermedad a partir de el año 1970, que es cuando aumenta la expectativa de vida, porque ahí es cuando se empieza a ser más frecuente. Cuando empieza a envejecer más la población, mayor cantidad de enfermedades. De hecho, Alzheimer, cuando la describe como una enfermedad presenil, porque la describe en una persona de 56 años. Y la realidad es que a medida que fue avanzando se fue viendo que cada vez era más frecuente, y eso tenía que ver con la mayor expectativa de vida de la población. ¿Hay síntomas, hay señales? Sí. En líneas generales, siguiendo un poco con la historia de la enfermedad, si querés, en el año, para el año 80, década del 80, década del 90, se empiezan a generar criterios, porque las primeras veces que se podían hacer el diagnóstico era anatomopatológico, o sea, era con anatomía patológica de pacientes. Hasta ahí era todo posible. Entonces se tratan de hacer el diagnóstico precoz o al menos detallar la enfermedad como era. Y se empiezan a aparecer algunas formas de estudiarla, que eran las evaluaciones neurocognitivas, que es comparar la memoria de uno con la memoria del resto de la gente, definitiva, y se empiezan a aparecer test y ahí empezamos a hacer los diagnósticos clínicos. Te diría que recién sospechábamos clínicamente el Alzheimer en la década del 80, del 90. ¿Cómo se manifiesta? Con trastorno de memoria, generalmente. Empieza con trastorno de memoria, pero hay un porcentaje un poco más pequeño que tienen una serie de otros trastornos, como puede ser trastorno del lenguaje, trastornos de orientación. Hay una cosa que nosotros llamamos que es la memoria de trabajo o memoria ejecutiva, que es la capacidad de poder hacer varias cosas a la vez. Hablar por teléfono, anotar un número, ¿sí? Y otras de las funciones superiores, como puede ser la cognición social, que tiene que ver cómo nos relacionamos con el entorno, la orientación en el espacio. Todo ese tipo de cosas pueden afectar en el Alzheimer. Pero a mí me gustaría también hacer hincapié que no todas las demencias son Alzheimer. Porque viste que hablan de demencia senil, de demencia presenil. En realidad hay muchas causas de demencia. El 80% de las demencias son producidas por enfermedades tipo Alzheimer. Pero hay otro 20% que no lo son. Y dentro de las demencias también está las enfermedades vasculares, la enfermedad de Parkinson. Hay otras un poco más raras y hoy sabemos que esas demencias, si bien hoy por hoy no tienen tratamiento, tienen un diagnóstico diferente, sí algunas tienen tratamientos diferentes, ninguna se cura hoy por hoy, salvo ninguna de las demencias primarias, porque uno puede tener demencia por un tumor, puede tener demencia
por enfermedades de tipo vasculares, puede tener otro tipo de demencia. Ya tenemos la definición de lo que es la enfermedad de Alzheimer, ya tenemos la definición, lamentablemente, que no se cura. Ya tenemos la diferenciación con síntomas similares. La cuestión es si se puede prevenir. En realidad la palabra no la podemos prevenir. Lo primero tenemos que ser, siempre decimos que para poder padecer un Alzheimer tenemos que llegar a viejo. Ese no es un detalle menor. ¿Sí? La posibilidad de tener Alzheimer a los 65 años es de un 2%, en algunos países un poco más. Arriba de los 60, en la América Latina hace poco, Chile, Brasil, Uruguay, Perú y Venezuela hicieron una estadística y tienen más o menos 7% arriba de 60 años, que es una cifra importante. Calculé que hay 50 millones de pacientes con demencia, de los cuales 32, 33 son Alzheimer. Y te decía, vos me preguntabas si se puede prevenir. La realidad es que no la podemos prevenir, si nos va a tocar, pero sí la podemos retrasar y podemos tener maniobras o conductas para tratar de disminuir la posibilidad de manifestarla clínicamente. Sí, los índices o estadísticas, ¿qué indican con respecto al hombre y a la mujer? Es más frecuente en la mujer, 3-1, 4-1. Ah, es notoria la diferencia. Sí, pero porque vive más. Ah, claro. Ese es el tema. En realidad la estadística es más frecuente en la mujer, pero esto probablemente tenga que ver con una mayor sobrevida de la mujer. ¿Tiene que ver con la alimentación, con estilo de vida? Bueno, lo que nosotros recomendamos para tratar de reducir el impacto de esto es la actividad física. El caminar media hora es importante todos los días, al menos 5 días a la semana. La caminata tiene que ser en un ritmo más o menos ágil, no tiene que ser una caminata lenta. La actividad social y la estimulación cognitiva, entendiendo por estimulación cognitiva no a leer a Einstein ni Shakespeare ni nada de eso, hacer lo que uno habitualmente no hace. Por ejemplo, si yo leo de neurología, probablemente no esté estimulando mi cerebro. Correcto. Porque si no, salir de la zona de confort de uno. Eso es estimular el cerebro, aprender un idioma, intentar aprenderlo. Ni siquiera uno tiene que tener el objetivo, llegar al objetivo de aprenderlo. Un ex compañero de colegio, neurólogo, sí, y ya lejano en distancia y en el tiempo, me decía, mira, para esto, caminá, como usted dice, y jugar al ajedrez. Es fantástico. Bueno, por ejemplo, hay talleres en Buenos Aires. El club de ajedrez tiene uno para Alzheimer, para pacientes con Alzheimer leve. Y en algunas otras sociedades también. Y encima me dijo, prescindí de esto. Dice, trata de mantener en la memoria números, direcciones, nombres. Mirá, la realidad es que yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que hay que usar la tecnología. Correcto. Para que te ayude. El planteo es cuando uno se hace muy dependiente de la tecnología. Pero la realidad es que por ahí, ¿por qué ocupar un espacio que lo podemos estar ocupando con otro tipo o estimulando con otras cosas? Es más o menos como en el planteo con el tema de la educación, lo enciclopédico y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué no usar la tecnología para nuestro beneficio? Esto no quiere decir que no razonemos. Sí, correcto, sí. Lo complicado con la tecnología y el Alzheimer es que hoy vivimos probablemente estemos en un bache de conocimiento de la nueva tecnología. Y una de las cosas que tiene el Alzheimer es la dificultad para aprender cosas nuevas. Entonces vos no podés usar un celular, no podés usar, te cambiás el televisor y te encontrás que no podés usar el control remoto porque no tenés conflictos para usarlo. Estamos dialogando con el médico neurólogo Eduardo Kohler. Ya creo que es de dominio público esta cuestión de la incidencia que tiene en el entorno familiar o en el entorno conviviente. Sí, sin duda.
y ahora en esta época de cuarentena se hace mucho más evidente todo eso. Mirá, hace una semana, 10 días, tuvimos una reunión vía Zoom éramos 15 neurólogos del país, desde Neuquén, La Plata, Buenos Aires, Córdoba, Salta, y lo que veíamos, o lo que nos preguntábamos, era que teníamos mucha más consulta de familiares que de pacientes. Claro. En realidad, el aislamiento, la soledad, la sobrecarga, desde la sobrecarga familiar y la sobrecarga que genera atender a un paciente que tiene cambios de conducta, por ejemplo. Porque a veces no es tanto el olvido lo que le genera conflictos al cuidador, sino el cambio de conducta, el que esté más irritable, que esté preguntando lo mismo, todo ese tipo de cosas al familiar lo pone, o al cuidador, sí. esencialmente. ¿Es similar a la cuestión bipolar? No, no te diría que el bipolar en realidad es un cambio donde vos tenés fases de mayor excitación, de hiperactividad, y otra fase donde tenés la fase de depresión, y a veces el gran problema es cuando coexisten, pero la realidad que no es mi especialidad, el bipolar. Lo que sí creo que genera mucha depresión, mucha angustia, genera irritabilidad, genera falta de tolerancia a las cosas. Mira, nosotros siempre decimos que en la familia hay veces pueden tomar 4 conductas los familiares con un paciente con Alzheimer. Una de ellas es que diga, yo me hago cargo de todo. Y la realidad que es altruista la decisión, pero tiene vida corta, porque no lo aguanta. Claro. Después tenés aquel que dice, yo me hago cargo de todo, y lo único que hace es buscar gente o pone plata para asistir determinadas cosas. Aquel que dice, a mí no me importa nada, y hay más de lo que uno cree, y aquel que dice, yo hago lo que puedo, que en realidad es el más sano de todos. Ahora, doctor Kohler, por lo que usted está relatando, hay una conclusión que resulta, no sé si trágica, pero por lo menos sí preocupante. Si me dicen, y usted tiene un principio de Alzheimer, ¿me empiezo a despedir de la realidad? No, hay muchas cosas. Si bien no tiene cura y no tiene un tratamiento hoy por hoy eficaz en el 100% de las cosas, sí hay tratamientos que vuelvo a insistir, te retrasan la aparición clínica, desde lo que es la rehabilitación cognitiva, el manejo de algunos síntomas que pueden estar agregados, tienen tratamiento, la estimulación, y lo que hay que reforzar y entender que hay que reforzar es lo que está bien. A veces lo que se perdió no lo podemos trabajar, pero sí tenemos que trabajar sobre lo que está bien y generarle. Por ejemplo, hay etapas. Hay una etapa donde vos podés estimularlo con cosas nuevas, porque tiene capacidad para eso. Pero hay otra etapa donde lo que tenés que reforzar es lo que está, únicamente. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque vos querés que tenga una buena calidad de vida, entonces generarle una cierta rutina de comer a la misma hora, sí, de vivir en un lugar, no cambiar la forma del lugar, pero el Alzheimer, si bien puede no tener memoria o puede tener algunos cambios de conducta, lo que siempre siente es el afecto. Doctor Kohler, ¿me guarda un momento, por favor, si es tan amable? Este es el programa Saludablemente. Ya estamos, un momento.